¿Has visto estos vídeos que te dicen mezcla esto con esto otro y mira lo que pasa a tu cuerpo? Bueno, pues hoy te traigo uno de los grandes protagonistas, que es el aceite de ricino combinado con bicarbonato de sodio. Dicen que esta es la combinación perfecta que sirve para casi todo: piel perfecta, adiós hongos, cero dolor, circulación casi divina y lo mejor, sin farmacias, sin químicos y sin gastar en nada. Suena bien, ¿no? Demasiado bien quizás, como cuando te prometen que con un solo truco vas a aprender inglés durmiendo mientras estás comiendo chocolate. Pero vamos al tema. ¿Es cierto todo lo que dicen sobre esta mezcla? ¿Tiene sentido desde el punto de vista científico? ¿Y por qué la gente usa esta combinación sin saber exactamente cómo ni para qué? Escucha esto. Según varias encuestas sobre temas de hábitos de autocuidado, más del 70% de las personas que usan remedios caseros no conocen realmente cómo actúan en el cuerpo. Y con esta mezcla en concreto, muchas la aplican como si fuera mágica, sin saber los posibles riesgos que puede tener si se usa mal. Por eso en este vídeo te voy a explicar qué hay de cierto en esta combinación entre aceite de ricino y bicarbonato sódico, qué es puro humo, cuándo puede ser útil, cuáles son los errores más comunes y sobre todo cómo evitar un disgusto si decides probar la combinación. Porque sí, hay gente que nota mejoras, pero también hay quien ha acabado con la piel irritada o pensando que esto lo cura absolutamente todo. Y no es así. Más adelante te contaré también qué preguntas me han dejado en comentarios sobre el tema. Por ejemplo, una que es muy repetida es: si me lo tomo por la boca con agua, ¿esto hace que tenga efecto más rápido? O preguntas similares. Te adelanto que no lo hagas. Y lo que vamos a hacer ahora es ir parte por parte, y si te quedas hasta el final tendrás una visión clara, realista, segura sobre esta mezcla de aceite de ricino con bicarbonato sódico, pero sin milagros, sin miedos y con evidencia. ¿Estamos preparados? Pues vamos allá. En primer lugar, ¿por qué muchos hablan de esta mezcla de aceite de ricino con bicarbonato? Pues esta mezcla se ha convertido en uno de esos remedios que circulan por internet como si fueran la piedra filosofal del siglo XXI. Que si YouTube, que si TikTok, que si blogs de salud natural, y todos prometen que esta combinación sirve para desintoxicar el cuerpo, para eliminar hongos, para rejuvenecer la piel o para quitar dolores y poco más si te despiertas sabiendo japonés. Pero ¿de dónde sale todo esto? Por un lado está la lógica de lo natural. Dos ingredientes que son fáciles de encontrar, baratos, que suenan puros, tradicionales, y esto genera confianza. Si a esto le añades vídeos virales que a lo mejor aparecen con millones de visitas, testimonios de entusiasmas y una pizca de esto no lo dice la medicina oficial, el cóctel está servido. Además, hay algo que juega mucho a su favor, que es el efecto visual. Y me explico. Te pones la mezcla y la piel se ve más limpia, más suave al tacto, los poros más abiertos y claro, uno piensa, funciona. Lo que pasa es que casi nunca te dicen qué parte de estos efectos es real, cuál es temporal y cuál puede acabar irritando la piel con el tiempo. Porque lo natural también puede hacerte daño si no lo usas con cabeza. O sea, una ortiga es natural, y yo he hablado del tema, del té de ortiga, pero prueba a sentarte encima. O el aceite de árbol de té puro sin diluir, que es natural, pero te puede causar irritación, que también he hablado del tema. Otra razón del éxito de esta combinación es que no necesitas remedio, ni médico, ni gastarte dinero en cremas cárnicas. Es la sensación de que estás tomando control de tu salud. Y eso, cuando uno se siente ignorado por el sistema, tiene un valor brutal, y yo lo entiendo perfectamente. Ahora bien, una cosa es empoderarse y otra es automedicarse sin saber los riesgos. Así que, antes de lanzarnos a hacer la mezcla en casa, vamos a ver qué hace realmente cada ingrediente por separado, y luego veremos si al juntarlos se vuelven un dúo maravilloso o se vuelven una pareja tóxica. ¿Qué hace cada ingrediente por separado? Vamos a empezar por el aceite de ricino. Es un clásico de toda la vida, aunque algo olvidado. Este aceite se extrae de las semillas de una planta que se llama Ricinus communis. Y lo interesante es que contiene un ácido graso muy particular, que es el ácido ricinoleico. Este compuesto tiene propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y calmantes
que sí que han sido estudiadas, sobre todo en investigaciones preliminares y en pequeños estudios clínicos con uso tópico, es decir, sobre la piel. Es decir, que aplicado sobre la piel puede hidratarla en profundidad, calmar zonas irritadas y ayudar a reducir inflamaciones leves o dolores musculares, sobre todo si usas este aceite de ricino en forma de compresa caliente. Algunos estudios también sugieren que podría estimular la circulación linfática. La circulación linfática es como el sistema de drenaje que tenemos en el cuerpo. Imagínate que tu cuerpo tiene un sistema de limpieza interna que cuando se ralentiza acumula basura y te sientes más hinchado, más cansado. Pues bien, el aceite de ricino puede darle un empujoncito suave a este sistema, por decirlo de alguna manera. Eso sí, no es magia, no es un desatascador, es más bien como si le pusieras una música suave para que el cuerpo trabaje a mejor ritmo. Ahora vamos al siguiente, que es el bicarbonato de sodio, el de toda la vida, el que tu abuela usaba para limpiar y que ahora mucha gente se pone en la cara. Es una sustancia alcalina, ligeramente abrasiva y que actúa como exfoliante. Es decir, que cuando lo aplicas sobre la piel, te ayuda a eliminar células muertas, a abrir poros y a dar una sensación de limpieza profunda. Su pH, el pH, es alrededor de 9, lo que la convierte en una sustancia bastante alcalina comparada con el pH natural de la piel, que suele estar entre 4,5 y 5,5. ¿Esto qué significa? Pues que puede alterar ese equilibrio si se usa en exceso o sin precaución. Y entonces vienen los problemas. También se le atribuyen al bicarbonato de sodio propiedades antibacterianas y antifúngicas, pero aquí hay que ir con cuidado. No es un tratamiento médico y si lo usas mal, puedes acabar irritando la piel en lugar de mejorarla. ¿Te ha pasado alguna vez que algo que te deja la piel muy limpia al principio, a los pocos días empiezas a notar la piel más grasa o con más sensibilidad? Pues eso pasa porque se rompe ese equilibrio natural. Es como si limpias tu casa con lejía todos los días. Al final no la estás cuidando, lo que estás haciendo es castigándola. Así que, por separado, ambos ingredientes tienen propiedades interesantes. El aceite de ricino hidrata y calma y el bicarbonato exfolia y limpia. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿tiene sentido juntar ambos, el aceite de ricino con el bicarbonato sódico? ¿Se potencian o lo que hacen es pisarse el uno al otro? Pues de esto hablamos en el próximo punto. ¿Qué ocurre cuando se mezcla el aceite de ricino y el bicarbonato de sodio? ¿Por qué se dice que esta mezcla es tan potente? Ahora sí, vamos a la mezcla en sí. Es la pareja viral del momento. Según muchos vídeos, esta combinación actúa como desintoxicante, antifúngico, también como antiinflamatorio, regenerador, exfoliante. Vamos, que si le dejas unos minutos te limpia el alma y el karma. Pero vamos a desmontar esto con un poquito de cabeza y vamos a distinguir qué es fantasía y qué es realidad. Primero, ¿qué pasa cuando las juntas, las dos sustancias, los dos productos? Lo que ocurre es que el bicarbonato, al tener ese pH alcalino que hemos comentado y esa textura que es ligeramente granulosa, abre los poros, remueve células muertas y facilita que lo que apliques a continuación penetre mejor. En este caso será el aceite de ricino. Así que cuando los mezclas, el bicarbonato funciona como un abridor de puertas y el aceite entra con sus propiedades calmantes, hidratantes y que va haciendo más efecto en este sentido. A diferencia de lo que dicen algunos, no hay ninguna reacción química milagrosa entre estos ingredientes. Lo que pasa es como si el bicarbonato dijera, hey piel, abre paso, y el aceite contestara, gracias por abrir, ya me ocupo yo del resto. Algo así, para que nos entendamos. Además, el aceite ayuda a contrarrestar la acción que es un poco agresiva del bicarbonato. Lo que hace esto es que la mezcla sea más equilibrada que usar bicarbonato solo. O sea que esta sería la ventaja. Si encima aplicas esta mezcla templada, con un paño caliente encima, pues el calor local activa la circulación y potencia aún más esta sensación de alivio o de limpieza. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues puede ayudarte a calmar zonas de inflamación leve, ayudar a mejorar la textura de la piel,
o a aliviar síntomas de hongos superficiales o dolores musculares leves o menores. Pero ojo, cuidado, esto no es automático ni está garantizado. Funciona en algunos casos con algunas personas y en situaciones muy concretas. O sea que lo que quiero decir es que no es una solución universal, no es una cura milagrosa y por supuesto no sustituye a ningún tratamiento médico cuando tienes un problema serio. Es decir, que esto lo debemos tener claro. Más adelante te cuento cuáles son los errores más comunes que comete la gente con esta mezcla, cuáles son los efectos secundarios que pueden aparecer si no se usa bien, pero antes vamos a lo positivo. ¿Para qué casos podría realmente ayudarte esta combinación? Es decir, ¿para qué casos puede ser útil? Vale, ya sabemos que esta mezcla tiene su lógica, al menos sobre el papel. Pero ¿para qué sirve realmente sin fantasías? ¿Y hasta dónde llegan sus beneficios? Pues vamos por partes. En primer lugar, la piel. Si tienes acné leve, puntos negros o piel apagada, esta mezcla podría ayudarte a mejorar el aspecto general de la piel. ¿Por qué? Porque el bicarbonato exfolia, es decir, retira células muertas y abre los poros, y el aceite de ricino hidrata, calma y tiene cierta acción antimicrobiana, es lo que hemos comentado antes. Esto se puede traducir en menos granitos, en una piel más suave y en poros más limpios. Ahora bien, si tienes acné severo o acné inflamatorio, esta mezcla no es la solución y mucho menos si tienes una piel muy sensible o con rosácea. Aquí podría incluso empeorar las cosas. En segundo lugar, las manchas. Se habla mucho de que esta mezcla aclara manchas. Y sí, algunas personas notan una ligera mejoría en las manchas causadas por acné o exposición solar. Pero no esperes milagros. No es un peeling profesional ni un despigmentante médico. Piensa que es algo así como una limpieza un poco más profunda con un extra de hidratación. Pero no es una goma de borrar. O sea, no, esto sería ya entrar en las fantasías. En tercer lugar, los hongos o lo que llamamos micosis. Aquí hay algo interesante. Tanto el aceite de ricino como el bicarbonato tienen un poco de acción antifúngica, una acción antihongos leve, y esto se ha observado en algunos estudios in vitro, es decir, en el laboratorio, en tubos de ensayo, pero no en humanos. Pero su uso más extendido es en la medicina tradicional o en la popular. Así que si tienes una micosis leve, como el pie de atleta u hongos entre los dedos, puede ayudarte a secar, a calmar y a reducir la proliferación de estos hongos, pero cuidado, atención, si es una infección avanzada, persistente, dolorosa, necesitas un tratamiento antihongos, antifúngico de prescripción que te lo dé el médico y será lo que realmente eliminará el hongo en profundidad. Es decir, que esta mezcla no sustituye estos tratamientos médicos, puede ser un complemento pero no la solución única. En cuarto lugar, dolores musculares o articulares. Este es otro uso que está bastante extendido, el aplicar la mezcla templada sobre una zona dolorida, cubrirla con un paño caliente y dejar que actúe. Y puede dar alivio, pero no porque cure el problema, sino porque el calor y el masaje estimulan la circulación y el aceite de ricino actúa como un calmante local. Piensa en ello como si fuera un mimo terapéutico, como si mimaras la zona, pero no va a regenerar el cartílago ni a desinflamar una tendinitis crónica, pero sí que puede ayudarte a sentirte un poco mejor después de un día de sobrecarga. En resumen, que sí, que hay usos donde esta mezcla puede aportar algo, pero siempre teniendo expectativas realistas y sabiendo que los resultados no son inmediatos ni garantizados. Y ahora presta atención porque el error número uno que veo constantemente podría estar anulando completamente los beneficios de esta mezcla y es de lo que vamos a hablar a continuación, de los errores. Errores frecuentes y advertencias importantes respecto a la mezcla de aceite de ricino y bicarbonato. Vale, llegamos a la parte menos glamurosa, pero que quizás sea la más útil. Los errores más comunes o más frecuentes al usar esta mezcla. Porque aunque los ingredientes sean naturales, eso no significa que sean inocuos. Y aquí se cometen muchos fallos que pueden arruinar no solo los resultados, sino también tu piel. Error número 1. El usarla sobre la piel muy sensible, irritada o con rosácea. Si tu piel ya está alterada, añadir una sustancia abrasiva como el bicarbonato puede ser como echarle limón a una herida.
literalmente. Y aunque el aceite de ricino es más suave, no siempre compensa el daño si la piel está inflamada o es muy fina. Es decir, que este es un primer aspecto importante a tener en cuenta. En segundo lugar, error número 2, aplicar esta mezcla sobre heridas abiertas, mucosas o en zonas íntimas. Pues sí, hay quien lo hace. Y no termina bien. Este tipo de mezcla está pensada para uso externo sobre piel íntegra. O sea, nada de aplicarla dentro de la nariz, ni en las encías, ni bueno, ya me entiendes, ¿eh? Error número 3, dejarla demasiado tiempo en la piel, porque hay quien piensa que si con 20 minutos me va bien, con toda la noche será espectacular. Pues te adelanto que no, que demasiado tiempo puede resecar, irritar o incluso provocar una pequeña quemadura química, especialmente si usas mucho bicarbonato. Es decir, que a veces menos es más. Error número 4. Usarla todos los días como si fuera una crema hidratante. Esta mezcla no está pensada para uso diario. Úsala 1, 2 o con mucho 3 veces por semana y siempre al tanto observando cómo reacciona tu piel. O sea que cuidado. Después el error número 5. Confiar en ella como tratamiento único para problemas serios. Esto lo he comentado antes, si tienes un hongo que lleva semanas contigo, un dolor que no se va o una mancha que cambia de forma de color, pues no es el momento de probar mezclas caseras, por favor. Es el momento de consultar, ¿vale? Y ahora viene una de las joyas que me he encontrado en algunos comentarios por ahí. Y preguntan, ¿y si en lugar de aplicarlo directamente me lo tomo con agua? Así actuará desde dentro, ¿verdad? Pues no actúa desde dentro. Lo que puede pasar si ingieres esto es que actúe el efecto laxante potente del aceite de ricino, que puede provocar calambres abdominales severos, náuseas, diarrea intensa y también deshidratación, sobre todo si se toma sin supervisión médica. Si además le añades bicarbonato, estás combinando un irritante intestinal con un alcalinizante, como el bicarbonato, que lo que puede hacer es alterar tu sistema digestivo. Así que no, esta mezcla no debe ingerirse bajo ningún concepto. Como ves, el problema no es la mezcla en sí, en realidad, sino cómo se usa, y esto es lo que marca toda la diferencia. Y bueno, hablando de diferencias, hay un truco específico para preparar la mezcla que casi nadie menciona, pero que puede marcar un antes y un después en los resultados. Te lo cuento ahora mismo. ¿Cómo preparar y aplicar la mezcla correctamente? La de aceite de ricino y bicarbonato de sodio. Pues muy bien, ahora que ya sabes lo bueno, lo malo y lo que nunca deberías hacer, lo que vamos a ver es cómo se prepara esta mezcla para que sea segura y eficaz. Y sí, hay un detalle que es clave en la preparación, que puede marcar la diferencia, y es la proporción entre los ingredientes. No se trata de mezclar a ojo ni improvisar como con lo que tengas por ahí. Es decir, que, por ejemplo, si usas demasiado bicarbonato te puede quedar una pasta abrasiva que irrita la piel. Si te pasas con el aceite, la mezcla no penetra bien y te queda un pegote que no hace efecto. Así que es importante tener en cuenta la proporción recomendada. ¿Cuál es? Una cucharada de aceite de ricino por cada media cucharadita de bicarbonato de sodio. Mezcla bien esto hasta que quede una pasta uniforme tipo mascarilla, que no sea ni demasiado líquida ni que sea tan seca que se desmorone. O sea, imagínatela como la textura de una crema densa para untar, pero sin que deje la tostada fatal, ¿no? O sea, sería esta la imagen. ¿Qué tipo de aceite de ricino usar? Pues lo ideal es que sea un aceite de ricino prensado en frío. Si es posible, de origen orgánico. Porque este tipo de extracción conserva mejor las propiedades y al no llevar aditivos ni disolventes es más seguro para usarlo en la piel. Evita los aceites de ricino que no indiquen su método de extracción o que estén refinados con químicos. ¿Y qué pasa si quieres potenciar el efecto un poquito más? Pues se podría añadir de forma optativa una gota de aceite esencial de árbol de té o de lavanda que tienen propiedades antimicrobianas, pero no es obligatorio pero puede sumar. Pero sobre todo puede ir bien si hay hongos leves o piel con granitos. Eso sí, estos aceites esenciales también pueden provocar sensibilidad o irritación, sobre todo si tu piel es reactiva. Así que, como siempre, y ya lo he comentado en otros vídeos cuando hablo de esto de los aceites esenciales y de cosas, productos que se aplican sobre la piel,
lo que hay que hacer es una prueba en una zona pequeña de la piel antes de aplicarlo en toda la cara o en todo el cuerpo, o en otras partes del cuerpo, perdón. ¿Cómo se aplica la mezcla? Pues los pasos son los siguientes. Primero, limpia la zona que vas a tratar con agua tibia. En segundo lugar, aplica una pequeña cantidad de la mezcla con los dedos o con un algodón, haciendo movimientos circulares suaves durante 1 o 2 minutos. En tercer lugar, deja actuar esto entre 20 y 30 minutos, si es en la cara, o hasta 45 minutos si es en zonas como en la espalda, las piernas o en los pies. En cuarto lugar, si lo usas para aliviar el dolor o la inflamación, lo que puedes hacer es cubrir la zona con un paño caliente para potenciar este efecto que estás buscando de calmar. Y en quinto lugar, al final lo que haces es retirar con agua tibia y secas con suavidad. Nada de restregar como si estuvieras lijando una tabla, o sea, con suavidad. ¿Con qué frecuencia se puede utilizar esta combinación de aceite de ricino y bicarbonato sódico? Entre 1 a 3 veces por semana, según cómo reaccione tu piel. Siempre empieza probando en una zona pequeña. Es como cuando vas a probar un perfume nuevo, no te lo echas en todo el cuerpo de golpe, ¿verdad? Pruebas en una zona, en la zona de la muñeca, para ver cómo te va y si te gusta. Y ojo con esto, no lo uses si tienes la piel irritada, heridas abiertas, quemaduras o si estás con un tratamiento dermatológico, no lo uses, consulta antes, es importante. Y por supuesto, si notas picor, enrojecimiento, ardor persistente, aclara inmediatamente la mezcla que has hecho y suspende el uso. O sea, como ves, el secreto no está en los ingredientes en realidad, sino cómo los usas, esta proporción y cómo vas aplicándolo. Y esto es lo que nos da el efecto. Y a continuación lo que voy a comentar son las preguntas más frecuentes que he ido encontrando en comentarios, en foros, y algunas son sorprendentes, pero es importante responderlas y abordarlas. Pues vamos con algunas de las preguntas que más se repiten en los comentarios de vídeos en los que se habla de esta mezcla de bicarbonato y aceite de ricino, y que no siempre reciben una buena respuesta. La primera, ¿sirven para hongos resistentes que van y vienen? Pues la mezcla esta puede ayudar como complemento en casos leves, pero si los hongos son persistentes o reaparecen con frecuencia, lo mejor, como es obvio, es un tratamiento antifúngico de prescripción que te dé el médico. Esta mezcla te puede calmar o puede secar la zona, pero no elimina por completo el hongo en profundidad. La siguiente pregunta, ¿me la puedo poner en la cara si tengo manchas? Pues depende, si son manchas superficiales por acné o por el sol, puede ayudar un poco con el aspecto general, pero si son manchas oscuras, profundas o cambian de forma o color, pues por favor, mejor consulta al dermatólogo o a tu médico para ver si te tiene que valorar el dermatólogo. Y si tienes la piel muy sensible, prueba primero en una zona pequeña para evitar problemas, es lo que he comentado antes. ¿Se puede usar durante el embarazo o la lactancia? En principio no se recomienda sin consultar con un profesional, porque no hay estudios que garanticen que sea seguro usar estas mezclas durante estas etapas, y el aceite de ricino puede tener efectos laxantes, que es un efecto famoso, o puede también estimular las contracciones uterinas si se absorbe en exceso. Es decir, lo mejor es no utilizarlo y si acaso consultar. Y si quiero usarlo en niños, pues mejor no usar la mezcla, porque los niños tienen la piel más fina, más reactiva, y ni el bicarbonato ni los aceites esenciales están recomendados en menores, por supuesto, sin supervisión médica. O sea que hay que ser muy prudente también. ¿Sirve como desodorante natural la mezcla esta? Pues no es su función principal, pero algunas personas lo usan en las axilas porque tiene este efecto antifúngico y un poquito desodorizante, pero cuidado que la piel de las axilas es muy sensible y antes deberías hacer una prueba primero y no lo uses si ves que te irrita, es lo que he comentado varias veces ya. Y para la caspa o el cuero cabelludo, pues hay quien ha intentado la mezcla, sobre todo con aceite de ricino solo, pero el bicarbonato puede ser demasiado agresivo para lo que es el cuero cabelludo, y después retirar la mezcla esta del pelo puede ser un desafío importante. Hay opciones más suaves si esto es lo que quieres tratar. ¿Puedo usarlo después del sol o de la depilación? Pues no lo recomiendo, mejor no hacer eso porque la piel está sensibilizada y añadir una mezcla alcalina y friccionar puede empeorar esta irritación, o sea que cuidado con esto. ¿Cuánto tiempo tarda en notarse el efecto de la mezcla esta? Pues dependerá de la piel, del problema y de la constancia que tengas.
Algunas personas notan que la piel está más suave desde el primer uso, pero otros necesitan varias semanas. Y en algunos casos dicen que no notan ningún cambio en absoluto. Es lo que se ve también en los comentarios. Recuerda que no es una solución universal, que ya lo hemos comentado antes, y si no te funciona o te irrita, pues no insistas. O sea, esto es sentido común. ¿Puedo guardar la mezcla para usarla otro día? ¿Hay que refrigerarla? Pues en general lo mejor es preparar la cantidad que vayas a usar en el momento, pero si te ha sobrado un poco, podrías guardarla en un recipiente de vidrio que esté bien cerrado, en un lugar fresco y seco, hasta 2 o 3 días como máximo. Pero no hace falta refrigerarla. Pero si notas que ha cambiado de color, o de olor, o de textura, pues mejor no te arriesgues. Como has visto, la mezcla de aceite de ricino con bicarbonato no es una fórmula mágica, pero tampoco es un simple mito sin base. Tiene su lógica, tiene su tradición y en algunos casos puede ayudar si se usa con cabeza. Se puede usar para mejorar la piel, para calmar molestias y puede complementar otros cuidados. Pero también tiene límites, tiene precauciones y hay algunas contraindicaciones que rara vez se explican bien en los vídeos que van circulando por ahí sobre el tema. Así que si te quedas solo con una idea de todo esto, que sea esta, que lo natural no siempre es sinónimo de seguro y que lo importante no es solo qué usas, sino cómo lo usas, cuánto, para qué y si realmente lo necesitas. Y ahora te toca a ti. ¿Has probado esta mezcla alguna vez? ¿Conoces a alguien que la use? Pues cuéntamelo en los comentarios porque ahí es donde de verdad se enriquece este tipo de contenido. Y si te interesa seguir aprendiendo con rigor sobre remedios naturales y sobre salud, que esté basada en la evidencia, te dejo aquí otro vídeo, también del aceite de ricino, en el que profundizo sobre el tema y adopto otra perspectiva. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.